Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de mercados. Vídeo que estamos grabando el día 2 de junio a las 8:19 de la mañana. Como saben, siempre les comento que cada vez que haya un cambio relevante en los mercados, pues que lo procuraríamos contar a través de un vídeo, ¿no? En realidad este lo estamos haciendo simplemente porque hace ya 2 semanas más o menos del último, no porque realmente haya sucedido nada en el conjunto de los mercados, que siguen con la misma tónica de antes, y acaso de manera más sangrante en ese sangrante para bien, en el caso de los mercados americanos, que no hacen más que subir, ¿no? Los europeos, por contra, siguen instalados ahí en un momento de indefinición, de transición, por el cual merece la pena estar pendiente de los soportes. En el caso del IBEX 35, el primero de ellos es la zona de 10.640. A mi entender, bastante más relevante el origen del último hueco. Estamos hablando de la zona de 10.360. Y por arriba, la resistencia, que ya no es solamente psicológica, sino a corto plazo ya nos ha generado resistencia horizontal en 11.000 y sobre todo los 11.200, zona por encima de la cual tendría el camino, como hemos dicho en otras ocasiones, bastante libre hacia zonas sensiblemente superiores, la zona de 11.600 y en definitiva los 11.900. En el caso del DAX, incluso tal y como viene la apertura ahora mismo, la preapertura que anticipan los futuros tanto del DAX como del Eurostoxx, es probable que incluso hoy trate de acercarse nuevamente a sus máximos históricos, que tienen la zona de 12.800, porque se anticipa una apertura alcista. Pero también, como siempre, merece la pena tener en cuenta los niveles de soporte. El primero de ellos en la zona de 12.390 y el más aparente también en el origen de ese hueco en la zona de 12.050, zona que, de perderse, no creo que vaya a respetar este soporte que tiene tan próximo, y probablemente ya tendríamos que ir a buscar niveles de Fibonacci al último impulso alcista, que nació pues en diciembre del año pasado. Y este es más o menos el contexto del Eurostoxx, que se ha vuelto a situar por debajo del techo del canal alcista en el que viene metido desde el largo plazo, o el caso del CAC 40, que también se ha vuelto a situar por debajo de ese techo y que está aguantando, eso sí, por supuesto, el primero de los soportes que ya ha generado en 5.275. En el caso de los mercados americanos, pues es que prácticamente todos los importantes ayer marcaron un nuevo máximo histórico. El Dow Jones, el S&P 500, esta segunda vela no es cierta, no vale, es un error del gráfico. Nuevo máximo histórico ayer. Nasdaq 100, aunque fuera por muy poquito, pero también un nuevo máximo histórico. Y Nasdaq Composite, digamos que los únicos que faltan por sumarse a esta fiesta, pero es muy difícil que, dado que los movimientos además son relativamente estrechos, todos coincidan al unísono. Digamos que los que faltan por sumarse a esta fiesta son el índice de semiconductores de Filadelfia, al que le falta muy poquito, o el Russell 2000, al que le falta algo más. Todo esto pese a los desvaríos del mamarracho que han elegido como presidente, cuya última lindeza la hemos conocido hoy, al saber bueno, pues que abandona por sus santas narices, pues abandona los acuerdos de París, y que poco menos que viene a decir que esto del cambio climático, que es una tontería de cuatro ecologistas desarrapados. En fin, yo no tengo muy claro que realmente este último gran impulso de los mercados, sobre todo en los mercados americanos, pese a que coincidiera en el tiempo, sea como producto precisamente de la elección de Donald Trump como presidente, pero sí empiezo a tener bastante claro que el detonante del inicio de la gran caída que creo va a sobrevenir en los mercados en unos cuantos meses, probablemente sí sea este hombre y alguna de sus ocurrencias, ¿no?
a no ser que se lo carguen antes, bien me refiero en términos políticos. En fin, discúlpenme esta incursión en un campo que en absoluto es el mío, pero que la verdad es que la indignación me ha llevado a hablar un poquito más de la cuenta. Bien, este escenario también se ve reforzado con lo que están protagonizando, en los movimientos que están protagonizando, incluso los índices asiáticos, los más importantes. Este es el Nikkei, observen la resistencia tan tremenda que acaba de romper, y se encamina pues a la zona de los 21.000 puntos. O el Hansen, en un movimiento mucho más evidente, que ha sido capaz de superar no solamente el 0,618% de Fibonacci a toda la gran caída desde abril de 2015, sino también de romper resistencias horizontales que tenía relativamente cercanas a este punto. Y ya se encuentra muy por encima, en lo que no vamos a decir que es subida libre, ni mucho menos, pero desde luego en los últimos movimientos con bastante verticalidad, ¿no? Así que el escenario de por hoy, hablando de la renta variable, pues es el que es, y ya está, y hay que estar con la tendencia. Por eso llevamos mucho tiempo diciendo que sea cual sea el escenario de largo plazo y lo que nos depare el porvenir, siempre tenemos que estar con la tendencia. Esta hoy por hoy es alcista y por lo tanto hay que estar en el lado largo. En la mayoría de los casos permaneciendo en aquello que tengamos en cartera, siempre que comprobemos que evoluciona, al menos al unísono con el conjunto de los mercados, y sobre todo siendo muy selectivo con aquello que vayamos incorporando a la cartera, por cuanto, bueno, a mi entender, cada vez está más próximo el momento en el que esto deje de ser así. La complacencia desde el lado alcista es también muy alta, ¿no? No tenemos más que observar que el VIX, el índice de volatilidad sobre el S&P 500, el índice del miedo, como lo llaman algunos, está nuevamente en mínimos históricos, está por debajo de 10. Bueno, pues esto nos da una idea de que efectivamente hoy por hoy en miedo hay más bien poco, ¿no? Ya sabemos que es un índice que en cuanto sobrevengan 2 días bajistas, y no digo dramáticos, sino que cada uno de ellos se pierda un 1,5%, se va a 15 y sube un 50%, ¿no? Pero bueno, esto es así. Es más, para aquellos que tengan el corazón bien entrenado, incluso el invertir en el propio VIX a estos niveles desde el lado largo, a mí no me parece desde luego una mala idea. Pero también por otro lado, y a diferencia del día anterior a aquel en que los mercados tuvieron la última caída, esta, en el caso del Dow Jones, en que el ratio put-call, que es el que nos mide pues por dónde circula el sentimiento, la teoría de la opinión contraria, sí se encontraba por debajo de 0,55, es decir, 0,55 marca la frontera entre lo que es, digamos, un consenso relativamente sano, pero niveles por debajo de 0,55 nos hablan de que el nivel de complacencia es tan altísimo que probablemente sucederá lo contrario, es decir, que habrá caídas en el mercado. Pero es que hoy ese nivel está en 0,66, desde luego no nos está alertando de nada relativamente peligroso, al menos no en el corto plazo. Hablando de otros subyacentes, bueno, vemos el oro que desde que comenzó a subir en la zona de 1125 sigue manteniendo una secuencia de máximos crecientes, perdón, de mínimos crecientes, pero también en principio de máximos crecientes. Luego, hoy por hoy, la dinámica parece alcista, pero es verdad que con muy poquita verticalidad y probablemente un poco a expensas de lo que suceda en el conjunto de los mercados de renta variable, ¿no? O el petróleo, que a mi entender lo que ha protagonizado, hemos comentado en otras ocasiones, este es un subyacente que funciona muy bien en base a canales de largo plazo, de medio y largo plazo, y que en pocas ocasiones dejan de cumplir precisamente la proyección que anticipa la anchura del canal una vez que esos canales quedan rotos, ¿no? Aquí hemos visto que tras romper a la baja, y la proyección era esta, de irse por debajo de los $40, yo creo que lo que hemos vivido es un pullback salvaje, donde se ha detenido en una resistencia horizontal tremenda, como es la zona de los 51,70, y desde ahí nuevamente retrocede para situarse ya por debajo otra vez
de lo que era la base del canal. A mi entender, ahora sí sigue vigente el escenario, por el cual lo más probable es que veamos niveles en el entorno de $40. O el índice sectorial bancario europeo, fíjense cómo está perdiendo momento, ¿de acuerdo? Y desde la zona de 140 no hace más que caer de manera escalonada, parece que de momento poco dramática y sobre todo respetando soportes importantes. Observen cómo ahora la directriz alcista que viene desde julio del año pasado, de momento se mantiene intacta y cómo prácticamente ese nivel es la tangente, es decir, ahora mismo la directriz alcista es tangente con el primero de los soportes importantes que presenta en la zona de 128. Así que mientras aguante por encima de 128 y hoy parece, ayer prácticamente en mínimos intradiarios lo tocó y hoy simplemente en la apertura es más que probable que tire nuevamente para arriba, bueno, pues digamos que pese a haber perdido momento, al menos no está incidiendo demasiado negativamente en la evolución de los índices. Por contra, hay otros sectores en el que abundaremos ahora dentro de un ratito, que están, digamos, ejerciendo de revulsivo o de sustitutos precisamente del sector bancario, como es el sector de utilities, ¿no? Y por último, dentro de los subyacentes importantes, el euro-dólar. En la última ocasión en la que hablamos del euro-dólar, hace ya más de 2 semanas, decíamos, bueno, pues lo más normal ahora, una vez que ya se ha situado por encima de esta fuerte resistencia con su correspondiente pullback, lo cual implicaba romper la directriz bajista que venía desde abril de 2016. Pues lo más normal es que se vaya a buscar el techo del rango mayor, que viene pues desde abril, comienzos, el primer trimestre de 2015, y lo normal es que vaya a buscar la zona de 1,16. Bueno, pues en ese proceso se encuentra. Así que, bueno, cabe pensar que a corto plazo al menos vayamos a ver la zona de 1,16, zona por encima de la cual me costaría muchísimo ver bueno, me costaría, no quiero decir, me cuesta pensar que se vaya a ir por encima. Si lo vemos me va a costar bien poquito verlo, ¿no? Pero no creo que tenga fortaleza si sucede el llegar a 1,16, el que lo vaya a romper con tranquilidad. Hablando ya de situaciones generales o de títulos en concreto, y dentro del mercado español, a ver, antes les comentaba, creo que hay que seguir siendo muy selectivo con aquello que incorporamos a la cartera, porque a mi entender, digamos, lo más sensato es estar siempre con la tendencia, ¿no? Ahora mismo, ¿dónde merecería la pena estar? Pues yo creo que en índices, sobre todo norteamericanos. Cuando los europeos sigan el mismo camino y sean capaces de sobrepasar sus resistencias actuales, pues perfecto. Nos sumaremos a ese movimiento en los propios índices. Pero yo creo que es el momento de estar ahora mismo en aquellos que están en desarrollo de tendencia. Y estos hoy por hoy son los índices norteamericanos. Ahora, ¿eso quiere decir que no podemos estar en títulos? Sí, perfectamente, ¿no? De hecho, esta es una pregunta muy recurrente en los consultorios. Oiga, ¿cree que es mejor comprar o estar invirtiendo en índices o en acciones? Pues a ver, siempre comento que una tendencia es bastante más noble en un índice que en una acción. Ahora bien, si realmente hemos detectado o creído detectar una tendencia determinada en un índice y se va cumpliendo, seguro que va a haber muchos títulos de los que compongan ese índice que ese movimiento del propio índice lo van a multiplicar por 2 o por 3. ¿Por qué nos vamos a negar entonces esa posibilidad? Por lo tanto, claro que podemos estar, yo diría que un 50-50 no estaría nada mal en cuanto a lo que es diversificación, es decir, mitad en índices, mitad en acciones. En el momento actual, puesto que creo que la gran mayoría de las carteras están bastante cargadas ya, o deberían estar bastante cargadas, pues por eso les comentaba que cada vez hemos de ser más selectivos con aquello que incorporamos a la cartera. En el caso del mercado español, que sigan teniendo muy buen aspecto a mi entender, por supuesto, Acciona, ACS, AENA, Amadeus, pese al último susto, y además lo comenté también en un vídeo a lo largo de esta semana, que a mí simplemente me parecía un susto. Creo que de momento hay que estar fuera de la banca, fuera de toda la banca.
qué decir del Popular, que ya esto es, en fin, ya bastante metido hoy la pata con lo de Trump como para abundar en el caso de Popular y los motivos que nos han traído hasta aquí o las consecuencias. Celnex sigue teniendo muy buena pinta, por cierto, también les advertíamos del peligro de CaixaBank cuando llegó a la zona de 4.40, 4.50, puesto que eran sus máximos históricos. Efectivamente todo fue tocarlos y devenir en correcciones, de momento de poco calado, pero que merecía la pena, digamos, deshacer posiciones en esos entornos. Enagas vuelve a tener buen aspecto, pero quizá ya el recorrido previsible hasta sus anteriores máximos es muy escaso. Ferrovial tiene una pinta enorme. Gamesa está que sí, que no, sino todo lo contrario, con lo cual casi mejor estar al margen. De gas natural e Iberdrola ya nos ocuparemos en el momento actual. Inditex creo que tiene que estar en cualquier cartera en la actualidad. IAG sigue teniendo buen aspecto pese también al susto de esta semana. Mafre, a mi entender, ya hace semanas que había que estar fuera, es uno de los que advertíamos en resistencias tan brutales como que son sus máximos históricos y máxime un título encuadrado en el sector en el que lo está, pues por si sí o por si no, quizá lo mejor sea estar fuera, ¿no? Y en esas abundo. Merlin tiene buen aspecto. Red Eléctrica le sucede lo mismo que a Enagas, tiene buen aspecto, pero el recorrido previsible de momento ya se nos ha quedado corto. Repsol, que es un suma y sigue, son meses y meses ya comentando lo de Repsol. Lo que pasa es que tiene una forma rara de subir, demasiado escalonada. Cada vez que consigue un nuevo máximo, pues corrige relativamente fuerte, pero vamos, la tendencia es clarísimamente alcista y a mi entender tiene todas las papeletas de buscar lo que en 3 ocasiones precedentes, la zona de 17. Quizá a corto plazo de la banca el mejor sea Santander, pero creo que para lo más que da es para mantener, no desde luego para tomar más posiciones. Técnicas Reunidas incluso está para cortos, porque ha roto un soportazo. Telefónica incluso, mientras no se sitúe por encima de 10-15, también está para cortos, hoy por hoy. Pese a que sus homónimos tipo Deutsche Telekom, sobre todo Deutsche Telekom y Vodafone, lo están haciendo bastante bien. Orange lo estaba haciendo bien, pero ha cedido. En fin, a mi Telefónica hoy por hoy tampoco me da, digamos, las señales necesarias como para tomar posiciones alcistas. Dentro del mercado continuo, me gustaría destacar también el buen aspecto que presentan algunas compañías como es Corporación Alba, el Grupo Empresarial San José, simplemente por la contundencia del soporte desde el que está rebotando, SACIR, pese a la jornada de ayer, de anteayer, Saeta Gil, del que ya venimos pues como 2 semanas hablando, y no hace más que subir, es un no parar, y Fluidra, estos tienen bastante buen aspecto. Dentro del mercado europeo destacaría, a ver, hay muchos que puesto que están, muchos títulos que puesto que todos los índices están muy próximos a sus resistencias, pues prácticamente nos están indicando esa misma indefinición, ¿no? Que por eso, si antes decía, creo que la situación actual da para mantener y para ser selectivos, creo esto es extrapolable precisamente al mercado europeo. Ahora, que el que tengan un buen aspecto más que evidente, sin duda Nokia, y hace ya como 3 semanas que lo incorporamos a lo que sería una cartera ideal y el movimiento que ha tenido ha sido espectacular. Vodafone, del que también hemos venido hablando, RVE desde hace una semana, 10 días, y Unilever. Y a este respecto me gustaría hacer una consideración, y es el cambio que parece estar observándose, el relevo entre determinados sectores como motores de los mercados europeos. No hay más que ver, por ejemplo, el movimiento que está, y hablo de las utilities, no hay más que ver el movimiento que está protagonizando RVE, aquel que en su momento todos considerábamos la gran esperanza blanca, pero que no hacía otra cosa más que bajar y bajar y bajar. Observen que ha roto, y con qué violencia, niveles que no se veían pues desde el tercer trimestre de 2015. Ahora sus siguientes objetivos hay que buscarlos en términos de Fibonacci,
a lo que fue la última el origen de la última gran caída. Primer nivel 18.30, pero a mi entender no se rompe una resistencia de esta contundencia para ir simplemente a buscar el primero de los niveles, el 0.38.2. Luego, a mi entender, gran objetivo, y aún así sería el primero de ellos, la zona de 21.15. Pero desde luego lo está haciendo de maravilla. ¿Problema en el momento actual? Pues que siempre nos tenemos que cubrir ante la posibilidad de un pullback, y el pullback podría ser salvaje. Yo no creo que ya, dada la contundencia y la verticalidad del movimiento, se vaya a producir, pero siempre tenemos que contar con esa posibilidad. Este movimiento que está protagonizando RVE lo está secundando E.ON. Vamos a verlo aquí. E.ON. Fíjense la fortaleza de esa resistencia. ¿De acuerdo? Es decir, niveles que más o menos estaban cercanos al origen del último gran hueco bajista, y niveles sobre todo que no veíamos desde verano de 2016. Ha roto, lo ha hecho con fuerza. Aquí tuvo también un intento anterior, pullback. Luego el pullback probablemente ya estaría hecho y solo le faltaría subir. ¿Cuándo empezaremos a tener una mayor confianza en que efectivamente hemos entrado en un periodo alcista? Por encima de esa zona, la zona de 8. Luego, si queremos tomar precauciones, vamos a esperar hasta que rompa por encima de 8 para tomar posiciones, pero el movimiento que puede haber iniciado puede ser bastante bondadoso. Y al hilo de esto, nos vamos a los dos grandes del sector dentro del mercado español y observamos cómo gas natural está en todos sus máximos históricos, lo cual en un principio ha de invitarnos a la prudencia, sin ninguna duda. Esos eran sus máximos históricos, la zona de 21.55, pero es que ya lo tenemos en 22.25. Es decir, está, digamos, cumpliendo los filtros adecuados para pensar que efectivamente ha entrado en un proceso de subida libre. ¿Por qué? Porque ya son más de dos precios, por supuesto, de cierre de permanencia por encima de ese nivel, y más de un 1,5%, que a mí es un filtro que me gusta aplicar, por encima también precisamente de ese nivel. Con lo cual está sentada la base para pensar que puede seguir subiendo. Si bien yo en su momento comenté que en estos niveles, a mi entender, lo que procedía era deshacer posiciones o al menos resguardarlas con stops de beneficios muy ceñiditos, que no pasaba nada por volver a comprar, y en ese contexto probablemente sea en el que nos encontremos, en que lo que merece la pena ahora es comprar. Por no hablar de los que ya hemos mencionado en Agas, Red Eléctrica, pero el otro grande del sector, Iberdrola. Este quizá haya que verlo con un poquito más de prevención en el momento actual, simplemente porque todavía no ha cumplido esos filtros que sí ha hecho el gas natural, ¿no? Observen que estos serían sus máximos históricos, la zona de 7.06, y estamos en 7.10. Es decir, bueno, vamos a estar muy vigilantes, porque a poco que hoy, sobre todo con precios de cierre semanal, se vuelva a situar por encima de 7.06, pues quizás sí nos está dando nuevamente ya también señales de entrada, y esto sería coherente con los movimientos que hemos comentado de ruptura de resistencias más que relevantes en RVE, en E.ON, más que probablemente en Enel también, del que no hemos hablado. En fin, vamos a observar al conjunto del sector como uno de los que mejor, de hecho ya lo viene haciendo, de, digamos, un mes para acá, pero que lo pueden seguir haciendo bastante bien en un futuro inmediato. En fin, que no me extiendo más, que ya se me está yendo de duración. Si acaso comentar que en el mercado americano hay títulos que lo pueden seguir haciendo muy bien, como son Amazon, Microsoft, McDonald's, Alphabet, Home Depot, Nvidia, Tesla, Yahoo, el propio Apple y en fin, poco más. Señores, que tengan un buen fin de semana y como siempre, feliz negocio.